Como les estaba diciendo, estamos en la clase 4 de nuestro seminario Viviendo como una Iglesia. Lleva por nombre Predicación y la oración, el fundamento de la unidad. Y esta clase comenzó la semana pasada, la expuso Javier, y hoy día vamos por la segunda parte. ¿Ya? Bueno, de la forma que conversamos la semana pasada, sabemos que la vida de nuestra iglesia es evidentemente sobrenatural. Es decir, que cuando las personas miran la iglesia, ellos deberían observar profundidad y amplitud en nuestras relaciones. Algo poco común y algo como difícil de explicar de manera natural. Dios ha revelado que los medios que utiliza para lograr que la iglesia viva en unidad son sobrenaturales. Y aprendimos que uno de estos elementos y de estos medios es la predicación. Hablemos un poco y echemos un poquito el recuerdo atrás acerca de qué dijimos de la predicación. Dijimos que la predicación es uno de los elementos que Dios utiliza a través de su gracia y que nos lleva a la unidad como iglesia. Y además es uno de los elementos que Dios ocupa para otorgar fe a su iglesia. Además dijimos que la predicación importa, ya que esta predicación es fuente hacia los creyentes. A través de la predicación nosotros tenemos vida en la iglesia, ¿ya? Y esto finalmente lo hemos observado desde el inicio, desde la iglesia primitiva, cuando en Hechos 2 vemos al apóstol hablando a la iglesia y la iglesia se encendió y posteriormente por la enseñanza de los apóstoles vemos a la iglesia sostenida durante el tiempo. Esto ha sido algo que hemos visto, como les decía, en el inicio y hasta el día de hoy lo podemos observar. Y finalmente dijimos que la predicación expositiva, especialmente la predicación expositiva, ayuda a la iglesia a crecer de manera sana, de manera eficaz y nos otorga efectos duraderos, ¿ya? Que se ven en el tiempo y que nos permiten día a día parecernos más a la iglesia que Cristo quiere, ¿ya? Hoy día vamos a avanzar al segundo elemento que Dios utiliza como fundamento en la iglesia cuando quiere lograr unidad en la iglesia, y esta es el tema de la oración. Si pensamos en la oración como un elemento en la iglesia local, probablemente la mayoría de nosotros diga que la oración es importante. Ninguno de nosotros puede negar que la oración es importante. Es parte fundamental de nuestra vida como cristianos, el tema de la oración. Sin duda, la mayoría de nosotros cuando hablamos de oración se nos viene a la mente como la oración de uso en la privacidad de nuestro hogar. Al menos en mi caso funciona así. Cuando me hablan de oración yo pienso en la oración privada, en esa que hago en la intimidad de mi hogar, en mi casa, en mi habitación todos los días. El tema es que la Biblia nos habla y nos hace un llamado a los cristianos a orar en conjunto, ¿ya? Y es de esa oración de la cual hoy día vamos a hablar. Si observamos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, nos podemos dar cuenta que Jesús explicó la oración de una manera bien particular. Nos entregó este modelo y me gustaría que alguno pudiese leer lo que está en pantalla. El que quiera, cualquiera. Yo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Súper máximo. Hasta ahí nomás. Bueno, como se darán cuenta, en esta oración, ahí subrayamos las palabras nuestro, nuestras, nos. Si nos damos cuenta, estamos hablando en sentido plural, que no es una oración privada. Cuando Jesús entregó este modelo, nos entregó este modelo que se adapta principalmente a nuestro tiempo como iglesia juntos, congregacionalmente, en vez de nuestro tiempo privado. Y esto nos demuestra que la oración corporativa es importante, que la oración que hacemos como miembros de una iglesia como cuerpo es muy importante. Ahora vamos a profundizar un poco en esto, ¿ya? ¿Cuáles son las razones por qué es tan importante que oremos como hermanos juntos?
en un mismo lugar como congregación, ¿ya? Primero, es importante la oración corporativa porque Dios utiliza nuestra oración juntos para el avance de su reino. Oramos porque la iglesia debe seguir expandiéndose y necesitamos que Dios actúe. Y así lo hemos visto desde Hechos, cuando la iglesia primitiva sufrió obstáculos e incluso vivió en persecución, esta continuó expandiéndose. Y en la mayoría de los casos, cuando la iglesia vivió dificultades, esta siempre oraba y se reunía a orar en un lugar específico. De hecho, cuando vemos en el libro de Hechos 4, a Juan saliendo de la prisión, se reúne junto con los hermanos a, a orar precisamente. Y lo lógico hubiese sido que por el miedo de que habían estado en un lugar detenidos, la iglesia se fuera y orara privadamente. Y lo que vemos aquí es que la iglesia considera a la oración corporativa como necesaria e importante. Y ellos optan finalmente por quedarse en un lugar y orar. Y de hecho dice Hechos 4 que cuando ellos oraron, el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que cuando la iglesia ora, suceden cosas, ¿ya? Y eso debemos tenerlo claro. La verdad es que sin duda la iglesia y los creyentes en ese tiempo se reunían para orar juntos porque consideraban que era necesario alabar a Dios por su soberanía y pedirle fuerza y finalmente fuerza para poder seguir adelante, cumpliendo con el llamado que ellos tenían, ¿ya? Y con esto tan importante que era que la iglesia comenzara a crecer y a expandirse por el resto del mundo. La verdad es que esta verdad es algo que hemos podido ver a lo largo de la historia de la iglesia, no es algo que se limite solo a la iglesia primitiva, no es algo que solo haya ocurrido en ese tiempo. A lo largo de la historia de la iglesia esto ha funcionado así. Especialmente cuando la iglesia ora, la obra de Dios especialmente se encuentra activa. Y de hecho, probablemente la mayoría de nosotros hemos escuchado testimonios sobreabundantes de ancianos, de pastores ancianos, de hermanos que han estado por mucho tiempo trabajando en la obra del Señor, el hecho de que cuando la iglesia oraba, sucedían situaciones, cuando las congregaciones crecían a causa de que los hermanos se dedicaban a orar. Hay testimonios de diversas personas que dicen que las cosas sucedían cuando ellos oraban, cuando se reunían, cuando le prestaban atención al hecho de que hay que orar de manera unánime, ¿ya? Y en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Y esto no es solo algo que se ve presente en nuestro círculo cercano o nuestra realidad como iglesia local. De hecho, a lo largo del mundo, labores en el reino como son los misioneros, por ejemplo, hermanos que cumplen una labor súper importante en el avance del reino, y que ellos toman la decisión de irse llamados por el Señor a predicar el Evangelio en otros lugares del mundo, en muchos lugares que es muy difícil predicar el Evangelio, donde se ve expuesta sus vidas, donde sus vidas corren peligro muchas veces, y ellos lo hacen y son sostenidas por iglesias locales que oran por ellos. Y a través de la oración ellos obtienen fuerza, ánimo, confianza para poder seguir estando ahí a pesar de lo difícil que pueda ser esa situación. Si bien las iglesias locales les apoyan y los sostienen en temas económicos, principalmente los sostienen espiritualmente en oración. Y es porque Dios siempre ha usado nuestra oración juntos para hacer avanzar su reino. Eso debemos entenderlo así, ¿ya? Esa es una de las razones por la cual es importante el hecho de que oremos corporativamente. Además, es importante el hecho de el que oremos unidos como hermanos, principalmente porque Dios se glorifica a través de la unidad que existe en nuestra oración. Como hemos escuchado en clases anteriores, la unidad entre el pueblo de Dios otorga gloria a Dios. Esa es la razón por la cual en Efesios 4 el apóstol Pablo llama a toda la iglesia a mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Orar juntos es la manera de cumplir con este mandamiento, ya que nos hace visibles que somos realmente el pueblo de Dios. Cuando oramos unidos, obtenemos y se logra una unidad extraordinaria que le otorga gloria al Señor. Y no es algo frecuente, hemos dicho desde que comenzamos con este seminario que la iglesia no es algo que se le parezca a algo del mundo, no hay nada en el mundo que pueda compararse a la iglesia. Las relaciones que existen dentro de la iglesia, la forma, el propósito que tiene la iglesia, unidad que se genera dentro de la iglesia,
es muy distinta a lo que se puede observar en el mundo. Es por eso que damos testimonio también al mundo al momento que tenemos de orar. Finalmente, ¿a qué me refiero con esto? De que cuando la iglesia ahora le damos testimonio a aquellos que no conocen al Señor de que verdaderamente somos la iglesia del Señor. Y es porque ahora nos olvidamos de nuestras intenciones egoístas y colocamos la mente, nuestro corazón, en las necesidades que tienen nuestros hermanos. Y esto habla finalmente de que somos el pueblo de Dios, ¿ya? Y este es uno de los objetivos de por qué es tan importante que oremos de manera corporativa. Como tercer punto, la oración corporativa es importante porque nos une. La oración corporativa nos ayuda a crear la unidad. Cuando oramos juntos, estamos de cierto modo, como les decía, dejando atrás nuestros anhelos egoístas y nos enfocamos ahora en Dios y en los demás, ya que agradecemos por la vida de nuestros hermanos, por la gracia que ejerció sobre nosotros, oramos por el bienestar espiritual y además físico de nuestros hermanos y oramos por los distintos ministerios que hay dentro de la iglesia. El hecho de que oremos por otros y que escuchemos a nuestros hermanos orar por nosotros, naturalmente nos une. Debemos entender de que cuando nos reunimos como iglesia y escuchemos a nuestros hermanos hablar de nuestras necesidades y orar por ellas y suplicar al Señor por ellas, naturalmente se generan uniones y una unidad sobrenatural, que es finalmente la unidad que el Señor quiere en nuestra iglesia. Quizás como jóvenes nos puede parecer extraño esto, quizás se nos hace difícil en nuestras mentes entender de que es necesario que presentemos nuestras peticiones de oración a nuestros hermanos, que les mostremos y que les digamos en qué estamos en dificultad. Quizás la mayoría de nosotros, o yo misma, soy súper privada o no me gusta estar exponiendo las cosas que muchas veces estoy luchando. Y la Biblia nos muestra algo muy distinto. De hecho, el libro en 2 de Corintios, capítulo 1, el versículo 8 al 11, nos muestra al apóstol Pablo haciendo totalmente algo distinto a lo que comúnmente nosotros hacemos. Si alguno puede leer por ahí lo que está en pantalla. Yo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, que tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Gracias, Cristian. Bueno, como vemos aquí, el apóstol Pablo en ningún momento siente que está mal exponerle a la iglesia el momento difícil que él estaba viviendo. Y a la iglesia la vemos tampoco como una carga orando por Pablo. La iglesia primitiva se caracterizaba porque oraba unos por otros, unos a otros, por las dificultades que cada uno estaba viviendo. Y sin duda es algo en lo cual tenemos que nosotros crecer. ¿Era una carga para los creyentes orar por Pablo? Absolutamente no. No era una carga para ellos. Sin duda era una bendición para ellos animar a Pablo a compartir el gozo de la liberación en Dios que le estaba generando. La verdad es que, como les decía, esto es algo en lo cual debemos avanzar como iglesia. Muchas veces la cultura cristiana nos ha convencido de que la iglesia es solo para ir a escuchar un sermón y no es más que eso. Pero sin duda la iglesia bíblica, aquella que está escrita en la palabra del Señor, es muy distinto a eso. Somos llamados a que nuestros hermanos conozcan las dificultades que estamos viviendo, si estamos luchando con algún pecado, si estamos luchando en nuestras relaciones. Es difícil porque la mayoría de nosotros quizás somos callados, no queremos hacer esto público, pero la Biblia nos muestra que está bien que nuestros hermanos conozcan nuestras dificultades, ya que esto nos va a unir, ya que cuando oramos unos por los otros, naturalmente nos unimos unos a otros y derramamos el amor que el Señor quiere y manifestamos que somos realmente la iglesia del Señor. Como punto 4,
La oración corporativa es importante porque esta enseña a la congregación a orar. Uno de los objetivos de la oración corporativa es que aprendamos a orar. Sin duda esto es algo importante para los nuevos creyentes, para los jóvenes, para los niños, para los preadolescentes, aquellos que están comenzando con este proceso, que escuchemos a nuestros hermanos mayores el tema cuando ellos oran. Y es porque a través de la oración sabemos realmente los distintos elementos que deben tener la oración. Generalmente lo hacemos con el elemento, con la palabra, con la confesión, con la adoración, súplica, agradecimiento, o utilizamos los elementos típicos de la manito que le enseñamos a los niños en la escuela dominical: adorar, agradecer, confesión, súplica, intercesión. Pero independiente del orden y de qué elemento utilicemos para poder orar, debemos entender que la oración corporativa nos permite aprender, ya nos permite incluso, es tanto lo que el efecto que provoca la oración corporativa en la vida de los cristianos, que muchas veces vemos que los hermanos de una misma congregación oran todos iguales o predican de la misma forma. De hecho, cuando vemos iglesias que avanzan, que llevan muchos años con una hermandad sostenida y permanente, vemos que los hermanos predican como su pastor, oran como su pastor, y es como que todo se unifica, y esto es la obra nada más del Señor. Entonces, es importante el tema de la oración corporativa. Hemos visto 4 elementos súper importantes de por qué es necesario que la iglesia ore y se congregue. Porque cuando hablamos de oración corporativa, no hablamos de una oración que se haga a distancia, sino del hecho de que estemos todos reunidos en un mismo lugar, y que es algo que tanta falta hace en estos tiempos que vivimos. Y por lo cual es tan necesario que volvamos pronto a nuestras iglesias, porque no es lo mismo orar, uno en nuestros casos, por la necesidad de nuestros hermanos, que vernos diariamente y poder sostenernos en las dificultades que nuestros hermanos podamos estar viviendo. Esto con respecto a la oración corporativa. Ahora me gustaría compartirles algunas de los elementos que deben estar, o las razones por las cuales debemos orar. Esto desde el punto de vista corporativo, pero también desde las oraciones privadas. Es necesario que oremos por el predicador de nuestra iglesia o por los hermanos predicadores. El apóstol Pablo en Efesios 6 dijo algo bien particular. Si alguien tiene su Biblia por ahí, si puede leer Efesios 6, versículo 19 al 20. ¿Alguien tiene su Biblia por ahí? ¿No? Yo lo encontré. Ya. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo solicitando a la iglesia que ore por él. Y si Pablo, siendo el gran predicador, el gran apóstol, con las cualidades que ya sabemos de Pablo, solicitaba a sus hermanos que oraron por él, sin duda los predicadores de nuestra iglesia necesitan la oración de los miembros de la iglesia. Si bien los predicadores tienen la responsabilidad de prepararse continuamente, de orar continuamente, de escudriñar la palabra, de estar constantemente en comunión con el Señor para que el día que se les solicite predicar en la iglesia puedan hacerlo, la iglesia tiene también la responsabilidad de sostenerlos en oración, de tenerlos continuamente en sus oraciones, pidiéndole al Señor que les dé claridad y que el Espíritu Santo los guíe a la verdad que la iglesia necesita. Es importante que tengamos a los predicadores en nuestras oraciones privadas, como también en nuestras oraciones congregacionales. Además, es necesario que oremos por los miembros de nuestra iglesia. Nosotros, como primera iglesia de Concepción, tenemos una bendición sin duda, y es por el número. O sea, anhelamos que nuestra iglesia crezca en cantidad y que el día de mañana ya no seamos 60 o 70, sino que seamos muchos más de los que hoy tenemos. Ese es el anhelo de todos probablemente, pero hay que orar por los miembros de nuestra iglesia, y hoy se nos hacen un poco más fácil las cosas sabiendo y conociendo a la mayoría de nuestros hermanos. Probablemente la mayoría de nosotros actualmente conoce a la totalidad de los hermanos que están en la iglesia. Y si no los conocen, orar por ellos probablemente sea el camino a seguir
Finalmente, como dijimos anteriormente, orar nos unifica y nos permite conocernos más. Entonces, hay un llamado para todos nosotros a que tengamos a los miembros de nuestra iglesia en oración. Hoy tenemos un grupo de WhatsApp, muchos hermanos exponen ahí ciertas peticiones de oración, pero también están los nombres ahí, muchos de los hermanos tienen escritos sus nombres al lado, cuando uno ingresa a los contactos se puede dar cuenta de eso, y se nos hace fácil hoy en día pescar el celular y orar por nuestros hermanos. Es necesario que lo hagamos. Si no podemos hacerlo por WhatsApp, solicitémosle a nuestro pastor o a nuestros hermanos oficiales que nos pasen la lista de los hermanos que forman parte de nuestra congregación para que podamos orar y suplicar al Señor por cada uno de ellos. Y por último, si no quisiéramos hacerlo por toda nuestra iglesia, comencemos por algo, comencemos por el grupo de jóvenes. No somos tantos, tenemos igual un grupo de WhatsApp, ahí están los nombres de la mayoría. Aquí sí la mayoría nos conocemos, sabemos los nombres de la gran mayoría. Entonces, oremos por las necesidades de nuestros hermanos. Esto nos va a unificar, nos va a permitir parecernos más a la iglesia que el Señor quiere. Es fundamental para lo sobrenatural que la iglesia utilice los elementos naturales, que es la predicación y la oración. Y finalmente, debemos orar por nuestra iglesia como un todo. Es necesario que oremos porque Dios permita relaciones transparentes en nosotros. Las relaciones que existan, como dije inicialmente, sean relaciones profundas, que cuando el mundo nos mire, vea que son relaciones que no se logran en otro contexto que no sea la iglesia, ¿ya? Que no somos un club social, sino somos realmente la iglesia del Señor, que vivimos sobrenaturalmente porque hemos obtenido gracia sobrenatural y eso tiene que estar constantemente en nuestro clamor y en nuestra oración. Es necesario orar también porque entendamos que es necesario ser hospitalarios y que es parte importante del seguir a Cristo que seamos hospitalarios. Y finalmente debemos orar por las diversas adversidades que la iglesia local tiene. Comúnmente nos vemos expuestos a dificultades, a conflictos internos dentro de la iglesia y es necesario que los miembros de esta sostengan a los líderes y a quienes dirigen nuestra iglesia en oración. Como les dije en un inicio y les comentaba en un inicio, y lo hemos repetido durante todo el seminario, las 4 clases que hemos llevado, la iglesia no se parece a nada de este mundo, no tiene ningún símil dentro de este mundo. Y la manera que tenemos de lograr lo sobrenatural es a través de la predicación de la palabra del Señor, de la sana predicación de la palabra y de la oración, principalmente la oración congregacional. Esos son los medios que Dios nos ha otorgado naturalmente para lograr aquello sobrenatural. Eso ha sido la clase de hoy día. Como les dije inicialmente, no era una clase muy larga, era bien pequeña. Abro la oportunidad para que